Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hacer un especial sobre los pecios de Malta. Como ya sabéis, la semana pasada estuve buceando en este maravilloso archipiélago maltés y estas son mis experiencias buceando con barcos hundidos. Y también este vídeo complementa al vídeo que hice anteriormente del acuario de Malta, ya que muchas de estas inmersiones también pues las encontramos representadas dentro de la exposición. Aquí vemos en primer lugar, lo que estamos viendo es la zona de buceo. Esta parte es la parte de Cirquegua, que digamos que es la punta, digamos que norte de la isla de Malta. Ya sabéis que la isla de Malta, bueno, son varias islas, varios islotes, pero entre ellas está pues Malta, que es la isla principal, donde está la capital de La Valeta. Luego está, en medio estaría Comino, y luego la otra isla, Comino es una isla prácticamente deshabitada, y luego está la isla de Gozo, que es la parte grande también, que es otra de las islas que está en la parte también superior. Aquí vemos los diferentes inmersiones que se encuentran en la zona de Cirquegua, los diferentes barcos hundidos y las diferentes inmersiones que encontramos en esta zona. Y ahora vamos a ver, porque el punto de entrada es desde costa, que son estas piedras que encontramos aquí. Fijaros, el inicio es esta nube de medusas huevo. Y es la verdad que era bastante increíble. Digamos que el perfil de la inmersión, para mantener y aguantar bastante el tema del aire dentro de los consumos, la parte principal de ir hacia el barco la hacíamos prácticamente a unos 7-8 metros de profundidad, hasta llegar a la zona donde encontramos el barco hundido, y entonces descendemos hasta el barco. Es una profundidad, en este caso lo que estamos viendo ahora mismo es el Rosie, el Tugboat Rosie, Greg, el Rosie, como se le conocía también antiguamente. Está a una profundidad de unos 35 metros. Por lo tanto, también los consumos, si vamos con aire, pues tenemos que ir mucho cuidado para no entrar en deco. Aquí lo vemos, la verdad que la sensación de acercarte a un barco hundido siempre es increíble. Siempre vemos esa mancha que va poco a poco cogiendo forma hasta que finalmente vemos el barco. La verdad que nos hizo muy buen tiempo a nivel de mar, y a su vez también la transparencia, como estáis viendo en estos momentos, es espectacular. Prácticamente se ve todo el barco desde la zona en la cual estábamos, por lo tanto había como casi 20 metros de visibilidad, por lo tanto era bastante muy buena visibilidad. Descendimos en esta inmersión, en mi caso, hasta los 32 metros, y la profundidad media a la que nos mantuvimos más o menos, tanto para ir como volver, como hecha la inmersión dentro del barco, fueron los 13 metros, ¿no? Una inmersión de 40 minutos, ya que está a bastante profundidad. Pensar que el barco reposa a una profundidad de 36 metros el suelo, y por lo tanto cualquier inspección, cualquier buceo en esta zona, ya vamos a estar consumiendo a la que más o menos pillemos los 25-30 metros. Por lo tanto, es una inmersión relativamente corta si vamos con aire. Esta es una inmersión también recomendada para hacerla con nitrox y poder mantener un poquito más de tiempo de fondo. Lo que estamos viendo también a nivel de vida es lo que estáis viendo son mojarras, los papagayos estos también, vemos mucha castañuela, vemos algún nudibranquio también encima de la cubierta. Pero en realidad el protagonista de esta inmersión sin duda es el Rosie, ¿no? El Rosie fue un remolcador construido en Reino Unido, en Bristol, en 1958, por lo tanto tiene también casi 70-80 años, y antiguamente se le conocía como Rosemore. Fue finalmente vendido a Malta en 1981, y entonces ya adoptó ese nombre de Rosie para operar a través de la compañía Grand Harbour. Esta es más o menos la historia. Hay que decir también, obviamente, que fue finalmente utilizado como pecio hundido, o sea, se hundió en 1992.
y se hundió cerca de las costas de Cirquegua para que también pudieran poner diferentes barcos en esta zona y que fuera también una zona de arrecife natural. Fijaros también cómo esa chimenea en la parte de arriba hace que el juego con los peces, el juego con... también es que nos hizo muy buena visibilidad. Fijaros también algún sargo, vemos también que ha pasado antes una seriola, encontramos también pequeños meros escondidos en la estructura y la verdad que es una inmersión muy... ahí vemos ese mero también un pequeño mero que también incluso están nadando en la zona pelágica. Hay que decir también que la longitud de este barco son 40 metros, no está nada mal. Era utilizado como remolcador, remolcaba y fue finalmente hundido en los 90 para poder crear este lugar, ¿no? Es un lugar que es un barco que cuando lo buceas, como está muy lleno de vida y están en todo momento esos peces nadando, parece como si realmente estuvieras navegando en él y fueran los pájaros, los peces dentro de la estructura. Tiene también esa parte del cuadro de mando que también se puede visualizar y se puede un poco juguetear también. Pensar que todos los barcos hundidos, normalmente antes de hundirse, como ya se sabe que van a tener esa finalidad para que los buceadores puedan investigar, explorar, disfrutar, etcétera, lo que se hacen es se limpian por dentro para quitar cualquier elemento que pudiera causar con el tiempo algún tipo de desprendimiento o que pudiera haber algún accidente con algún buzo, ¿no? Entonces eso siempre lo tienen muy en cuenta a la hora de cuando se están creando estos pecios hundidos, que en realidad son artificiales, están creados por la mano del hombre, no es como los pecios que son históricos, que sí que se han hundido por guerras o por bombas o por cañonazos, sino que este tipo de estructuras están habilitadas también para que el buceo sea cómodo y sea un buceo sin riesgo, ¿no? Y la verdad que durante toda la inmersión, en este caso el MV Rosie, fue bastante bonita la inmersión, la verdad. Hicimos como una primera aproximación por la parte de popa y luego finalmente pues lo que haces es un poquito estar dando vueltas dentro de la estructura. Son 40 metros, por lo tanto si hay buena visibilidad incluso puedes ver al compañero y por lo tanto tampoco te tienes que alejar demasiado, y a su vez pues tal y como estáis viendo lo podéis hacer desde arriba, y si veis que estáis teniendo como mucho consumo porque habéis estado en la parte de abajo demasiado tiempo, pues siempre podéis subir un poquito y entonces lo veis desde arriba, que es lo que normalmente también aconsejo por el tema de no exceder tampoco los consumos. Encontramos también algún parablenio dentro de la estructura y también encontrábamos alguna flavelina pequeña, alguna del laurata o de la típica peregrina normal y corriente, la típica rosa, y también encontramos algunas planarias. Aquí vemos cómo estamos volviendo de la inmersión y este es lo dejamos atrás, el Rosie. La verdad me gustó bastante este remolcador maltés y es una inmersión que yo también, así con las burbujas de los otros buceadores, es una inmersión que también la recomiendo totalmente, ¿eh? Hemos dicho que encontrábamos los Diplodus vulgaris, encontramos algún sargo, encontrábamos algunas obladas también, y los Sparisoma cretense, que eran estos peces papagayo que son muy coloridos y que a lo largo de las costas de Malta también los vemos muy recurrentemente. Al volver encontramos esta pradera preciosa de Posidonia, porque también los fondos malteses hasta estos lugares también han llegado esta increíble planta, y ya sabéis que son fascinantes, que me encantan. Es una especie protegida que hay que intentar conservar. Aquí estoy yo alucinando con tanta cantidad de Posidonia,
oceánica y es un lujo, ¿no? Acabar de visitar todo el barco, poder ver todas las estructuras, todos los peces y luego finalmente pues compartir con estas castañuelas el vuelo por encima de este césped, por decirlo de alguna manera, que es la Posidonia. La verdad que era una pared entera, una pared y hacía también un poco el suelo y era bastante espectacular poder estar aquí. No solo la inmersión es el precio, sino que siempre en estas zonas también hay zonas para poder disfrutar de otro tipo de vida o de otro tipo de estructuras a la hora de bucear. Además, también cuando vuelves dentro de esta inmersión, la zona de Cirquegua, ahí es también como estas pequeñas grutas, como estos pequeños arcos dentro de las rocas que también puedes pasar por debajo y también es como muy entretenido, ¿no? Jugar a poder pasar por estos huecos y también ir mejorando poco a poco con la flotabilidad, que también es lo que permite también este tipo de como pequeñas cuevas o pequeñas hendiduras en la roca, ¿no? Sí que es cierto que hay que decir que esta inmersión tuvo una temperatura muy buena también. Creo que, si no recuerdo mal, de máxima teníamos en superficie 28 grados y la temperatura mínima que se alcanzaba buceando directamente en el barco hundido eran 26 grados. Por lo tanto, era muy cómodo ir con el neopreno de 5 milímetros y poder observar tranquilamente sin ninguna incomodidad de frío o sin ninguna sensación térmica que fuera negativa o que fuera incómoda a la hora de visitarlo. Por lo tanto, tanto la visibilidad como la temperatura acompañaban, como el mar estaba muy bien y además había bastante vida. Así que es cierto que en comparación con otros puntos del buceo, estas inmersiones que están más dedicadas a los pecios no tienen una excesiva vida. Por ejemplo, bueno, también vemos aquí estos gusanos de fuego. Una de las cosas que me llamó también mucho la atención eran estos enormes gusanos de fuego. Ya sabéis que los gusanos de fuego son urticantes y realmente se llaman gusanos de fuego porque te pueden producir una quemadura bastante grande, y en este caso sí que es cierto que en estas zonas habían estos animales que estaban totalmente crecidos, enormes, y que a mí personalmente me parecen súper bonitos porque tienen colores rojizos con esos pelos urticantes que son espectaculares. Y salías por esta parte para cambiar la botella e ir a la segunda inmersión, ya que hemos visto antes que había como 4 zonas de inmersión y creo que habían en esta zona también 2 o 3 barcos para visitar. El siguiente barco era una lancha patrullera maltesa llamada P29, que es esta que estáis viendo ahora mismo. Este barco también es espectacular, se sigue encontrando en Cirquegua, es decir, se sigue encontrando en la misma zona y desde es entrada no desde barco, sino es entrada desde puerto, y por lo tanto eso también facilita no tener que estar cogiendo barcos, yendo a puntos de buceo. La mayoría de inmersiones que se realizan en el litoral maltés se hacen desde playas. La entrada es desde el embarcadero, desde rocas, siempre hay algunos puntos, evidentemente, algunas inmersiones que sí que se hacen desde barca, o por ejemplo en el caso de que haya que ir a otra isla, como puede ser Comino o Gozo, pues también se coge o el ferry o el barco. Y en este caso era el P29, sin duda también es uno de los pecios que a mí me ha encantado. Encontramos la misma visibilidad porque era la segunda inmersión. Recordar que siempre que tenemos segunda inmersión tenemos acumulación de nitrógeno dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestros tejidos, y por lo tanto los tiempos de fondo se vuelven a limitar bastante bien. De ahí que haya que controlar el límite antes de entrar en deco. En este pecio además podías entrar por este hueco y encontramos también una penetración dentro del propio barco, que también siempre es como muy curioso siempre que entramos dentro de los barcos porque tenemos como una visión diferente. Además, sí que es cierto que el tramo que haces interiormente en este caso fue bastante sencillo, no fue muy largo, ni fue en todo momento tenías las referencias de salida, o sea, no fue nada complejo, pero además, como suele pasar, luego lo veréis en el siguiente barco que vamos a visitar, que es el Farut, que ese sí que es un barco extremadamente grande. Ahí sí que se pueden
puedes coger diferentes vías, diferentes zonas internas para ir dentro del barco, y sí que es cierto que te puedes perder. Y por eso siempre que se hacen estas penetraciones dentro del barco, cuando son barcos mucho más complejos, hay que ir con cuidado. Incluso se pueden llevar las típicas carretes de guías para ir señalizando, ¿no?, por dónde vas yendo. En realidad, este barco, el P-29, lo bonito también era la zona del cuadro de mandos, la campana, todo esto que ahora os lo voy a enseñar. En su momento este barco tiene bandera alemana, concretamente de la Alemania del Este. Y fue en su momento original un dragaminas clase Cóndor 1 construido en la Alemania del Este, ¿no? Fue posteriormente, con la reunificación de Alemania, que este tipo de dragaminas se empieza a quedar en desuso, y es cuando se lo venden a Malta en 1997, y es como se renombra como P-29 y se utiliza como lancha patrullera, ¿no? Fue también durante un tiempo, pues esta utilidad tuvo este barco, y luego finalmente en 2007 también se vuelve a hundir para generar este arrecife artificial, ¿no? Es muy interesante porque este barco se encuentra a una profundidad de 35 metros, por lo tanto también encontramos que es un pecio relativamente profundo. Necesitamos una calificación de Advanced, y lo bueno también es que tiene como una especie de cañón. Sí que es cierto que en la parte delantera tiene como una especie como de metralleta, un cañón cuádruple de 14 milímetros, y es muy bonito, ¿no? Porque también pues da mucho juego para la gente que se quiere hacer selfies, porque el cañón pues te pones ahí haciendo a ver que estás disparando, ¿no? En su momento, cuando se utilizó como patrullera, como dragaminas, se vació del tema bélico, de todos los elementos bélicos, y luego fue posteriormente cuando se empieza a utilizar de patrullera, cuando se incorporan algunos elementos como es ese cañón en la parte delantera. No sé exactamente si lo grabé, pero si lo grabé es muy bonito ver esa especie de cañón que también da juego a nivel de buceador. Fijaros también a nivel de vida, lo que hablábamos antes, se generan esos bancos de castañuelas, hay algunas antias también que están constantemente pues nadando alrededor del barco, alimentándose de las algas, etcétera. Fijaros qué mar de castañuelas hay en este momento, y todo también está señalizado y perimetrado por boyas para tener la localización, y que los barcos que pasan por delante también tengan conciencia de que estas zonas son zonas protegidas. También decir que tiene una longitud, este es más grande que el anterior, son 52 metros de largo, y realmente también es muy fácil de bucear. Es muy fácil. Sí que es cierto que por limitación del ADECO, como ya estáis viendo, mantengo un perfil en la parte de arriba, y así el consumo es más leve, no consumes tanto. Además, ahí estábamos nuestro guía de buceo, Black Fins Diving, que lo podéis encontrar en Instagram, que lleva los dos tanques también en el Sidemount. Entonces, ahí vemos la metralleta, que es bastante interesante. Ahí veíamos uno de los compañeros haciendo como que disparaba. Y en la parte de la proa también encontrábamos pues este puente de mando con esa campana, que es la campana característica también del P-29. Se conserva bastante bien. Hay que decir que yo creo que este remolcador se conserva también mejor que el anterior. También es cierto que, si no recuerdo mal, fue creado en el 69. El otro, el que hemos visto antes, el Rossi, era un poquito más antiguo y se creó en el 58. Fijaros qué bonito, ahí vemos otra vez la metralleta, que están ahí los compañeros con ella.
Y es un barco muy fotografiable. Se le pueden hacer mucha fotografía, da mucho juego. Fijaros que mantengo en todo momento, porque yo había consumido ya bastante cantidad de aire, porque había estado bastante tiempo a unos 25-30 metros. Y fijaros qué buenas tomas también hice desde la altura con la campana. Y la verdad que me gustó mucho también este buceo. Malta tiene muchos, el fondo de Malta como especies, etcétera, tiene como mucha variedad de animales, tiene mucha variedad. Quizá en otros puntos del Mediterráneo sí que es cierto que encontramos mayor vida, pero sí que es cierto que en estas inmersiones en las cuales lo que se busca es el pecio, lo que se busca es la historia, lo que se busca es un pequeño arrecife, perdón, pues siempre también se disfruta mucho, porque era un tipo de inmersión diferente y que siempre vamos a ver los clásicos de los serranos, encontramos también los típicos apogones, encontramos los meros, los pargos, no, perdón, los pargos no, los sargos, algunos gobios diferentes de Mediterráneo, el Vitatus, el Auratus mayoritariamente. Y además también, si tenemos suerte, como hemos visto anteriormente, también podemos ver seriolas o decapterus, así pez un poquito más grande, que también da mucho juego cuando estás haciendo estas inmersiones. Y también se encuentran el pulpo vulgaris, que hago un pequeño chequeo, no sé si os habéis fijado, del aire. Y también talasomas, bastante talasoma, y Symphodus, que también dentro de la familia de los lábridos podemos encontrar estos peces. Aquí un plano mío saludando con el barco de fondo, y es lo que hablábamos antes, para hacer selfies, es como que en todo momento se presta mucho a este tipo de juego entre buceadores. Ahí enseño un poquito cómo íbamos de tiempo de deco. Antes de entrar en deco me quedaban 8 minutitos, el LND, Limit No Deco. Y fijaros qué bonito también todas las castañuelas que hacían como esas subidas, esos cambios de movimiento, que también son muy interesantes. Y ahora vais a ver la campana que os había dicho anteriormente. En un momento desaparecen, aparecen, bailan a tu alrededor, etcétera. La campana se encuentra en esta zona, que digamos que es como una zona, como un pequeño puesto de vigilancia, ya que hemos dicho que era patrullera. Y luego aquí vemos la campana con el P29, que es lo más característico, ¿no? La campana se puede tocar debajo del agua, ya que tiene movimiento, y a su vez ahora no se ve en el vídeo, pero había una pequeña castañuela dentro, no se ve porque hay contraluz, pero había una pequeña castañuela dentro de la campana, que también me pareció bastante chulo poder verla. Malta es un destino turístico por excelencia dentro del Mediterráneo. Es un lugar que a nivel de vuelos sale muy económico. A nivel de como ciudad también sale bastante bien de precio. A nivel de alojamiento hay mucha oferta turística. Sí que es cierto que no recomiendo visitarla en temporada alta, pero sí que es cierto que una vez a partir de septiembre, octubre, son épocas muy buenas, y la temporada de buceo se puede alargar hasta principios de noviembre, mediados de noviembre, si llevamos el traje adecuado, ¿no? Entonces, Malta, pues es guay para bucear, es un lugar muy interesante. Fijaros aquí que se ve prácticamente todo el barco, esos 52 metros de barco desde este punto. Y para ir a Malta, en este caso Barcelona o... aquí volví a hacer otra toma con todo el barco y compensación. Malta también tiene buenas conexiones con toda Europa, sobre todo con Italia, con Sicilia
ya que está muy cerca de la isla de Sicilia en Italia, pero también tiene mucha influencia árabe, no solo histórica a lo largo de la historia, sino que también tiene mucha influencia árabe. De hecho, muchas de las palabras que encontramos en maltés provienen de una mezcla entre árabe, italiano, latino. El Imperio Romano también tuvo aquí varios asentamientos y fue bastante representativo, por eso tiene también unos fondos muy ricos a nivel de historia, de arqueología, etcétera, ¿no? Veíamos estos cliffs submarinos que también estaban llenos de vida, llenos de animales, que es a la vuelta lo que habíamos visto también, es otra zona. Cuando hemos vuelto del Rothsay, lo que hemos visto era la pradera de Posidonias, y en este caso ahí la vemos abajo en el suelo, y lo que estamos viendo también es una zona como con estas rocas, y en estos pequeños salientes, en estas pequeñas terrazas de roca, también encontramos algunas Posidonias, encontramos gusanos de fuego, encontramos aquí, vemos también almejas. Esta de aquí concretamente era preciosa, era una de las no sé si era de la familia de las pinas, pero la verdad que era bastante bonita poder observar este crustáceo, ¿no? Encontramos también algunas cladocoras también en esta zona, algún tipo de esponjas, encontramos espirógrafos, que luego ya lo vais a ver. Y ahora esto que estáis viendo en estos momentos es que ese mismo día lo que hice fue un pequeño buceo, un snorkel, perdón, en la isla de Comino, en el Blue Hole. El Blue Hole es como una zona como súper turística, que las aguas están transparentes, están cristalinas, son una pasada literalmente. Es una zona donde se va normalmente también a bucear. Y también es lo que estábamos hablando, aquí había bastante también cantidad de peces que los podías ver directamente con el snorkel, y la calidad del agua era también, como estáis viendo, pues de gran cantidad, ¿no? Y a lo que me refería con esto es que para ir a estos sitios tú puedes ir contratando una inmersión, incluso se puede bucear. El Blue Hole, esta es la Blue Lagoon concretamente, y en este caso pues yo lo que hice fue contratar una excursión de tarde para ver la puesta de sol a través de una compañía de cruceros, y esta es la que te lleva a estas zonas. Fijaros aquí también el Botus Podas que estáis viendo ahora mismo, que directamente también lo podemos ir viendo todos los animales que encontramos en el Blue Lagoon. Blue Lagoon es un punto muy turístico, es una visita 100% recomendable dentro del buceo, del buceo y dentro también de la vida turística, ¿no? Blue Lagoon es una zona entre el Comino, y también hay como diferentes zonas, la Blue Lagoon, la Crystal Lagoon. Esta es una zona donde también hay mucha vida tipo talasomas, fijaros esos pequeños peces que están en la superficie también alimentándose, y esto lo podías ver directamente. Ibas a esta zona, saltabas del barco, te dejaban un tiempo para estar como 2 o 3 horas en este lugar, tú podías ir donde quisieras. Mucha de la gente, luego la veréis, lo que hacía era irse a la playa o a tomar el sol, o directamente dentro de hacer una pequeña caminata por la isla de Comino, y yo preferí, pues tal y como estáis viendo, quedarme a bucear en este lugar, que también era pues bastante precioso, con los rayos de luz entrando por la superficie, y luego pues ahora veréis la puesta de sol. Aquí vemos el barco, fui con la Hornblower, la compañía de cruceros, creo que me costó 30 euros con el trayecto y la vuelta y tal, y el cielo la verdad que estaba despejadísimo. Esa es la isla de Comino, que también había gente, y fijaros el agua como está transparente, incluso ya veis había pequeños montículos con Posidonia. Las aguas son transparentes, hay muy poca polución, hay mucha vida, hay el arco que habéis visto anteriormente. Sí que es cierto que muchos de estos barcos son barcos muy turísticos, con mucha cantidad de turistas ingleses, italianos, españoles, y muchas veces también pues ellos prefieren estar tirándose, como luego veréis, por los toboganes que también desde el barco ponen, y
Yo preferí pues irme más a mi bola y coger el snorkel y estar por allí tranquilamente mientras se veía la puesta de sol, pues ir viendo un poco. Yo lo recomiendo porque muy poca gente se coge las aletas y el pack de snorkel. Y entonces el buceo lo haces tranquilamente tú solo, mientras que los otros pues, se quedan más arriba, tomando el sol, viendo la puesta de sol, escuchando música, etcétera. La verdad que me gustó bastante. Sí que es cierto que hay un turno de mañana en la cual estás todo el día. Hacen como un pequeño trayecto por las diferentes, como unas pequeñas cuevas que tiene comino, etcétera. Y luego sí que es cierto que el de la mañana está más lleno. El de la tarde había un poquito menos de gente y era más tranquilo. Y la trayectoria, el trayecto duraba más o menos 1 hora ir, 1 hora volver. Fijaros qué maravilla esta medusa huevo frito, que estaba también espectacular. Estas medusas no pican. Y es como dentro de todas las inmersiones el nexo común, ¿no? Porque muchas de estas medusas las encontramos en prácticamente toda la isla. Esto que estáis viendo ahora es el Farut, que el Farut es una de los barcos hundidos de Malta más grandes y a su vez que atrae mayor cantidad de turismo de buceo a la zona de Malta. Era un petrolero y la verdad que es una de estas inmersiones que es bastante imponente. Si muchas veces he hablado en algunos de los otros vídeos sobre el pecio Don Pedro que se encuentra en la isla de Ibiza, que también es increíblemente grande y muy interesante de bucear. Pero aquí también vemos esta El Farut, que también es un barco de 115 metros. Pensar que es prácticamente el doble de lo que habíamos visto antes del Rosie o del P29, ¿no? El descenso lo hacemos por la hélice. Hacemos como un primer picado a la profundidad, que en este caso el El Farut está a una profundidad de unos... Bueno, está a unos 30 metros aproximadamente de profundidad y 25-30 metros. Aquí está mi compañero Sergi, que era el compi de buceo, que también está aquí saludando, y haces como una primera entrada a través de la hélice, que también era bastante interesante. Aquí hay menos profundidad, por lo tanto es un poco más asequible a nivel tanto de consumo como de absorción de nitrógeno, por lo tanto también los tiempos se alargan un poquito más. Y pensar que esta inmersión del barco necesitabas 2 inmersiones para visitarlo. El El Farut, aproximadamente, si no recuerdo mal, en el invierno de 2005-2006, hubo una tormenta muy fuerte en la zona, en la cual el barco al principio se hundió entero, pero esta tormenta lo partió por la mitad. Fijaros el poder que pueden tener las tormentas, las mareas, etcétera, ¿no? La historia de este barco también es súper interesante, con la bandera libia además, que tenía la empresa de transporte marítimo nacional, y que fue creado en 1969. En sus momentos era un petrolero a motor, obviamente. Lo que hacía era pues transportar petróleo, y lo que pasó que hubo una explosión de gas durante una serie de trabajos de mantenimiento en 1995. Fijaros qué chulada de barco. Esta gran explosión al final lo que hizo es que fuera hundido frente a las costas de Malta para hacer esta atracción turística, ¿no? Es muy curioso porque ahora cuando nos acerquemos a la cubierta del barco vamos a ver precisamente ese hueco donde se produjo esa explosión. Encontramos este punto para entrar dentro del barco, para penetrar al barco, y es evidentemente lo que habíamos hecho anteriormente en el P29, que era bastante corto. En este caso, en el Al Farut, el trayecto interno es más grande, por lo tanto, si nos gusta pasar más tiempo dentro del barco, en este barco el trayecto interno se hace por diferentes puntos y es como mucho más largo y se disfruta bastante. Sí que es cierto que en esta inmersión concretamente no vimos mucha vida a nivel de peces, sí que es cierto que no la necesitas porque el barco es suficientemente imponente
para disfrutarlo. Además tiene como diferentes salas de máquinas, diferentes cables, hay que ir con bastante cuidado para no engancharnos también en estos cables, y también hay como muchas escaleritas. La verdad que ya se ve un barco, se hundió en el 95, que ya está madurado dentro del tiempo, ¿no? Y es fácil de navegar internamente. Los espacios son relativamente grandes, hay que ir un poco con cuidado con los pequeños salientes, los hierros oxidados y tal, pero es muy bonito ver esas tuberías, ver diferentes habitaciones contiguas una a la otra, tal y como estáis viendo, y en todo momento también tenemos esos puntos de luz azul que nos dan la referencia de por dónde salir. Mucho apogón, mucho cardenal también. Aquí estáis viendo que normalmente los apogones se suelen poner o en pequeñas grutas ocultas o como estáis viendo aquí fijaros qué espirógrafo, qué increíble espirógrafo, y además es que directamente ni se escondía. Tuve que acercarme bastante porque muchas veces de estos espirógrafos los enfocas con la linterna y ya se esconden, pero en este caso digamos que no por mucho enfocarle se iban escondiendo. Fijaros que como el tiempo se para en este tipo de barcos, en este tipo de estructuras hundidas. Y además este tipo de barcos, como pasaba también en el Pecio de las Mil Voces que hablábamos antes, en el del Mar Rojo, y que tenéis el vídeo también en el canal, normalmente cuando hay este tipo de accidentes y hay muertes, ahí vemos unos talasomas y hay muertes, aparte de que en este pecio encontramos unas placas de conmemoración. Siempre hay que tener respeto, ¿no? Siempre que se han producido muertes en tanto naufragios o en este caso que lo que pasó fue una grandísima explosión de gas, hay que guardar un cierto respeto como buceador a la hora de visitarlos, ¿no? Estos lugares. Encontramos también mucho gusano de fuego, como estáis viendo ahora mismo también en pantalla, por toda la estructura. Y sí que es cierto que el gusano de fuego es un anélido, es un gusano que es detríboro, come desechos, come incluso algunos tipos de algas en descomposición, come materia en descomposición. Aquí vemos las dos partes, la parte de proa y la parte de popa. En esta inmersión visitamos al principio la parte de popa, que es esta que estáis viendo, y en la segunda inmersión visitamos la parte de proa. Es una inmersión doble, porque el barco es tan grande que no se puede visitar únicamente por la profundidad y por el tamaño del propio pecio, no se puede visitar a la misma en una inmersión todo el barco. También comentar que como decía antes, estos gusanos de fuego que son urticantes, siempre que se bucea en pecios, yo siempre recomiendo ir bien protegido con capucha, ir bien protegido con guantes, ir bien protegido con un neopreno, que no hayan puntos donde puedas dañarte, porque al fin y al cabo son elementos que están muy oxidados, y no solo eso, sino que la vida que se ha puesto encima a nivel cálcico, a nivel de elementos, han oxidado mucho y es muy fácil cortarse, es muy fácil pincharse, es muy fácil engancharse con los elementos que encontramos en la cubierta. Y muchas veces un descuido siempre lo podemos tener, ¿no? De poner la mano sin mirar en algún sitio y realmente poner la mano encima de un gusano de fuego. Y además pasaba una cosa muy curiosa, y es que los gusanos de fuego tienen como una especie como de patas del tipo anélido, que esas patas al final se sueltan con facilidad. Entonces es muy fácil que el que va adelante, como estáis viendo ahora, al aletear, genere una cierta corriente que haga que el gusano de fuego al final salga volando y lo tengas prácticamente volando. Y un gusano de fuego volando que te da en la cara o que te da en una mano, realmente pues ya te hace el buceo, ya tienes el problema para el resto de buceo, porque en realidad las picaduras de gusano de fuego son bastante
duran en el tiempo, se hacen urticantes, se hacen reacción alérgica, no son mortales obviamente, pero sí que es cierto que cuanto más grande es el gusano, más cantidad de veneno tienen, por decirlo de alguna manera, y sí que es cierto que producen dolor y es desagradable, ¿no? Aquí volvíamos a entrar otra vez, hay como 2 o 3 penetraciones, trayectos, aunque sí que es cierto que esto está hecho más a nivel de turismo recreativo. Luego también en estas zonas existe el turismo técnico en otras partes, que sí que es cierto que son más estrechas, o sí que es cierto que no tienes ya punto de referencia entre la luz o el suelo y tal. Esto es un trayecto bastante sencillito y ahí lo vemos, como pues hay cables colgando, hay como diferentes tipos de habitaciones. En estos puntos, al estar a 25 metros y también este tipo de disposición a nivel de barco hundido, también muchas veces está bastante oscurito. Íbamos con la linterna y había poca visibilidad en estos puntos. Siempre recomiendo también, aunque es una obviedad, llevar dos linternas. Muchas veces las linternas acaban, dependiendo cómo esté la batería, se pueden acabar dañando, se pueden acabar acortando la vida útil de la batería, y muchas veces me ha pasado en buceos en los cuales en mitad de una inmersión de repente la batería de una de las linternas se acaba agotando. Por eso siempre es recomendable dentro del buceo pues llevar 2 máscaras, llevar tienes 2 respiradores diferentes, 2 reguladores diferentes, tienes también, yo en mi caso llevo 2 elementos de corte también, navajas de corte, también para, en caso de que una se me pierda o no tenga suficiente fuerza para cortar, utilizar la otra, máscara doble, y también una linterna doble, que también es muy recomendable porque es con facilidad, se agotan, si lo tenemos a mucha potencia se agota con facilidad. Fijaros que el barco es también bastante ancho, creo que son como 15 metros de ancho, por lo tanto también cuando vamos buceando por estas diferentes habitaciones o diferentes cuartos, también tenemos bastante juego entre las diferentes ventanas, las diferentes puertas, las diferentes contrastes, ¿no? Aquí vemos como una especie también de lavabo, con todas las tuberías. La verdad que fue muy bonito, fue muy interesante poder bucear en este pecio, ¿no? Y sí que es cierto que hay una placa también dedicada a esos 9 trabajadores que mató en el astillero por la explosión. Se produjo la explosión en el tanque número 3, por si os interesa la información. Dentro de la cubierta pues también había diferentes elementos, como por ejemplo las típicas grúas para subir las cargas, que luego ya posteriormente, cuando estemos en la parte de proa, las vamos a ver bastante bien. Y aquí vemos más gusanos de fuego, de los que hablábamos antes, de esos gusanos gordos. En el Mediterráneo también hay, también los podemos encontrar en algunas zonas mediterráneas también con este tamaño. Lo que pasa que en la costa catalana, que es de donde soy yo, pues la verdad que son más pequeños, no salen tanto, normalmente no están en los pecios así directamente encima de la cubierta. Y por lo tanto, pues son más discretos, ¿no? Aquí en Malta los gusanos de fuego son realmente grandes, son gordos, y a su vez es que salen fuera, están de día. También los gusanos de fuego los tenemos, a la gente que le guste el acuario marino los tendrá muy presente, porque también es una lucha constante el gusano de fuego en acuarios. Hay gente que dice que son detrívoros y ayuda a los desechos, a deteriorar a nivel bentónico, pues algunos pues cuando seamos de comer, o algún tipo degradan los elementos del sustrato, y eso también es bueno. Hay gente que no les gustan, que además el gusano de fuego de acuario tropical suele salir de noche, suele reproducirse con facilidad. Fijaros las chimeneas, qué bonitas, estas chimeneas
chimeneas del barco, de la El Farud. La verdad que también enfoqué para ver las tuberías porque están huecas por la parte de arriba, y fijaros aquí con todos los peces. La verdad que desde esta parte es una chimenea muy bonita y también me gustó mucho, ¿no? Al igual que yo creo que una de las maneras para diferenciar los diferentes pecios son la zona esta, la zona de chimeneas. Y si os fijáis, pues por ejemplo en el P29 era como en forma de cruz, luego en el Rossi era como un palo hacia arriba, una bandera hacia arriba. Fijaros aquí el barco porque se ven las dos mitades, la parte de popa que es en la que estamos encima, y ahí al final vemos la proa, esa tormenta directamente consiguió partir. Con qué facilidad, ¿no? Parece que los barcos se acaben partiendo por las tormentas, los oleajes, las corrientes marinas, ¿no? Se rompen como si fueran barcos de papel. Es muy interesante también ver cómo está desplazado en comparación con la parte de popa, y también puedes ver la forma que tienen la parte de ese lugar en el cual se realizó la explosión. Luego ahora vamos a ver, cuando nos acerquemos a ese hueco que hay en esa parte central de la parte de proa, porque vamos a ver directamente el casco del barco hacia afuera de esa increíble explosión que desafortunadamente ocurrió. También se puede bajar por ese núcleo principal, ahora lo veréis, y también es muy interesante, ¿no? Porque está todo vacío. Supongo que esas zonas también son las zonas en las cuales se alojaba la carga petrolífera, ¿no? Fijaros, aquí se ve bastante bien. En la parte de popa sí que hemos hecho diferentes penetraciones dentro de lo que es la parte interior del barco. En la parte de proa también se puede hacer, pero no es lo normal. Lo normal es directamente no es que sea lo normal, es que no hay tanto pasillo para explorar, sino que es más este hueco de carga del propio barco, que ahí vemos dobladas esa estructura metálica. Fijaros esas placas de la explosión que realmente están destruidas y que han caído abajo. Siempre que hagamos inmersiones en pecios y veáis estas placas como semi pegadas al casco, ir con mucho cuidado a la hora de pasar, porque en cualquier momento podrían desprenderse. Sí que es cierto que no vas a tener la mala suerte de justamente en ese momento pasar por ahí que se te caiga, pero sí que es cierto, por ejemplo, pasa mucho en el Don Pedro, que hay una serie de zonas en la zona del techo cuando estás buceando por encima que hay que ir con cuidado, hay que pasar lo más pegado, no pasar por debajo de la plancha, porque realmente cuando buceamos en pecios nunca sabemos el grado de degradación, y que una pequeña corriente, un pequeño deslizamiento de tierras o cualquier cosa nos podría hacer que esas placas o que la estructura nos atrapara dentro del barco, y eso sería prácticamente un desastre, tener cualquier problema dentro de un barco. De hecho, muchos barcos que están más deteriorados, cuando estás haciendo la penetración dentro, también hay como mucho limo, como mucho deterioro, mucho polvillo, que muchas veces depende cómo esté la mar, y si la mar también está turbia, incluso podría dejarnos ciegos dentro del barco por esa turbidez. Ahí vemos lo que hablábamos antes de esas grúas, esos montacargas, son como una especie de motores que permiten agarrar cosas, a grúas, etcétera, y también lo veíamos bastante bien conservado esta parte en la parte de proa, ¿no? Que era bastante bonito ahí con la cadena, que más o menos nos da la idea, ¿no? De cómo era el barco, obviamente salvaguardando las distancias en su momento de esplendor, ¿no? Normalmente, pues la sección de proa, lo que se suele hacer es, una vez bajas y ya estás en la parte otra vez de popa, directamente nadas un poquito más y ya entras fijaros qué bonito desde la parte de proa, porque se ve majestuoso. Es un barco también muy alto, y eso también le da como mucha consistencia. Aquí había un poquito de más mala visibilidad,
pero fijaros también es que es fantasmagórico. La verdad que bucear dentro de pecios, las sensaciones son muy curiosas. A mí me gusta mucho bucear dentro de pecios, a pesar de que no sean zonas con extremada vida o tal, porque realmente lo disfrutas de todas maneras, ¿no? Ver cómo el tiempo ha ido colonizando todo el espacio creado por el ser humano y al final se ha naturalizado en una escultura viva, ¿no? Como pueden ser estos barcos hundidos, ¿no? Fijaros aquí también la sección de proa, qué interesante, anclada también, como ya lo estáis viendo, para que en caso de otras corrientes se quede bien fijo, ¿no? Muchas veces las corrientes lo que suelen hacer también es volcar estos barcos, depende cómo den, se acaban volcando, y sí que es cierto que muchos de los otros barcos, fijaros también qué lugar más interesante, ¿no? Esta escalera que va hacia el interior, es un poco fantasmagórico, es un poco tétrico, y gente que tenga la imaginación un poco o sea, que suele imaginarse cosas, pues a lo mejor los barcos no serían lo más indicado para bucear, pero a mí que me gusta la historia, que me gusta observar estos lugares, la verdad que disfruto mucho con estos buceos, y al ser tan grande, fijaros qué pequeños se ven mis compañeros en comparación en la cubierta del barco, ¿no? Que Malta tiene diferentes barcos hundidos que normalmente en los años 90, en los años a principios del siglo XXI, se hundieron para generar ese turismo de pecios. Eso es un claro reflejo. Sí que es cierto también que el Malta como tal facilita mucho es un lugar, es una isla, es un país muy accesible. Sí que es cierto que no hay autopistas, no hay grandes carreteras, son normalmente carreteras de curvas, pero sí que es cierto que en Malta tú puedes cruzar la isla en un momento y ir a la otra parte de la isla. Es quizá 45-50 minutos cruzarla de oeste a este y ir hacia otro punto de buceo, ¿no? Entonces, por eso la mayoría de clubs de buceo pues ofrecen este tipo de inmersiones que son más baratas porque no tienes que coger barco y que se pueden hacer también desde costa. Fijaros que todas estas inmersiones que hemos hecho, tanto la de Cirquegua que hemos hablado antes de los barcos anteriores, como el Alfarud también, todos están en la isla de Malta, se encuentran en la gran isla de Malta. Uno es, en este caso, en la zona, digamos que si Cirquegua era el norte, por decirlo de alguna manera, que sería la punta, más tocando a Comino. En este caso sería la parte norte-sur, la parte oeste de la isla, ¿no? Que también estaba muy accesible. Hay que decir que también es muy bonito porque el centro de buceo normalmente te lleva en su furgoneta, y era lo que habíamos visto al inicio del vídeo, que tienes unos paisajes con las diferentes bahías, con las diferentes... El paisaje de Malta siempre es muy monótono, es muy lineal, es muy plano. No hay grandes bosques, no hay lagos, no hay ríos, es un lugar bastante curioso, pero tiene unos acantilados súper bonitos, tiene como subidas por montañas y bajadas, y eso también en el recorrido es muy bonito, y también lo disfrutas mucho porque en un momento estás en una punta de la isla, luego te mueves a lo mejor por la tarde si hay buceo a otra parte de la isla, y vas visitando también diferentes puntos de una manera muy fácil. No es como España, que cuando haces una zona como Cataluña o el Mediterráneo son muchas horas de viaje. En Malta es muy accesible y en cualquier media hora estás dentro de la isla de Malta. Luego ya hablaremos cuando en los siguientes pecios que ahora os voy a enseñar, que es la isla de Gozo, que ahí sí que hay que cambiar un poco porque hay que cambiar de isla, y ahí sí que hay que coger un ferry, que también fue bastante curioso. Seguimos explorando, tal y como estáis viendo, los interiores del Alfarud. Fijaros también estas zonas que ahora mismo no sé exactamente, no sé si estos son turbinas o motores o lo que son, pero la verdad que todo este material se ha dejado para que lo pudiéramos observar en los cuadros de mando, las turbinas, los depósitos, y fijaros también muchas veces estas salidas en ascendente que también son preciosas, como estáis viendo ahora mismo, con la luz entrando en la parte
cenital y es como muchas veces que cuando llevas mucho tiempo, cuando llevas dentro de interior, es como salir y respirar aire fresco, ¿no? Volver otra vez a, no la superficie, pero sí a estar en contacto con el mar y no sentirte tan claustrofóbico que a veces, fijaros también estas imágenes con tantísimo pez pequeño, con tantísima castañuela. Y con estas chimeneas también que nos están saliendo en este momento. La verdad que, sin duda, el Farut es una inmersión hiper recomendable, es una clásica también, que si lo habláis en centro de buceo, seguro que os van a llevar. Sí que es cierto que dependiendo la época del año podemos encontrar mucho turismo y mucho turismo de buceo. Nosotros fuimos en septiembre y ya habéis visto las imágenes en la zona, por ejemplo, de Cirquegua. Había bastante gente, o sea, había bastantes buceadores. Nosotros lo que hicimos fue ligeramente tardar un poco más a la española, una hora un poquito después de que todos los centros de buceo fueran. Ellos suelen madrugar más a la hora de, pues, encontrar aparcamiento, de colocarse las cosas. Nosotros fuimos un poco más tarde, un poco más españoles, y por eso estamos visitando este barco solos. De otra manera hubiéramos visto más burbujas, y si os fijáis en los otros vídeos, en los vídeos que ahora os voy a poner de los otros barcos, prácticamente estábamos solos, o era que cuando nosotros llegábamos se iban los grupos de buceadores, o cuando nosotros nos íbamos era cuando volvían, ¿no? Y eso también está muy bien, ¿no? Planificar inmersiones para no encontrarte masificado, ¿no? Aquí vemos unos buzos y ahora vais a ver que estamos llegando nosotros y esos buzos se están yendo, ¿no? Y ahora sí, vamos a finalmente los últimos dos pecios de los cuales vamos a hablar. Se encuentran en la isla de Gozo. Gozo es la otra isla grande. Como ya he dicho, son 3 islas más o menos, 2 de ellas habitadas, que son Malta y Gozo, y Comino, que está semihabitado, es parque natural, es mucho más rocoso y que no hay ciudades, es una isla más bien, pues lo que hablamos antes, para ir a ver las Blue Lagoon, las Crystal Lagoon, unas playas preciosas, pero salvajes, ¿no? Esto que estáis viendo ahora se llama Cominolan Greg, que es el pecio de Cominolan, que también era un lugar muy bonito. Para llegar a Gozo, lo que hay que hacer es, bueno, con la furgoneta nos llevaron. El centro de buceo, el Lock Diving, se encuentra en la bahía de San Paul, que también están las piscinas, hay una zona de hoteles muy buena. Y es en esa zona donde encontramos el centro de buceo con el cual contraté las inmersiones. Y en este centro, pues te montabas en la furgoneta, y la furgoneta te volvía a llevar a Cirquegua, que es la punta, es la conexión con Gozo, y ahí te montabas con la furgoneta, era muy interesante, cogías el ferry te llevaba a la otra isla, que era prácticamente 45 minutos. Y luego en Gozo, con la furgoneta iban a este punto de buceo. Este es muy interesante y para mí es uno de mis pecios favoritos, junto con el que luego veréis, el Carhuela, que también era espectacular. Me gustan mucho los pecios que tienen madera, que tienen estas baldas de madera, porque son extremadamente, para mi gusto, como muy clásicos. Y el clasicismo me recuerda a los barcos de pirata, me recuerdan mucho a los barcos pirata. Y eso también me gustó mucho. Perdón, este es el Carhuela, ¿eh? No es el Cominolan, sino que es el Carhuela. Y el Carhuela se caracteriza por esta bonita escalera que hay descendiente hacia la parte inferior, hacia la cubierta inferior, y los suelos de madera, estos tramos en zigzag de la escalera, me gustó mucho. Y para mi gusto, el Carhuela es uno de mis pecios favoritos, bueno, pues porque tiene ese punto antiguo de barco hundido, sencillamente, porque me gusta la sensación del barco espectral, ¿no? Ese barco como antiguo. Sin embargo, hay que decir que el Carhuela no es que sea un barco
de los clásicos de pirata ni nada de eso. El Carvuela estuvo operando hasta 2002. Y básicamente lo que hacía era transportar excursiones de turistas, que es también de lo que vive la isla maltesa, ¿no? El Carvuela tiene unos 50 metros de eslora y unos 850 metros de manga, de ancho, así que también es relativamente en la línea de los precios que hemos visto anteriormente. Es un barco que también tiene su tiempo, fue creado en 1957 y fue al final hundido en las costas sur de Gozo, en la parte sur, en 2006. Por lo tanto, también este sí que es relativamente nuevo y podemos ver que esas maderas se han conservado relativamente. Ya sabéis que la madera también debajo del agua se degrada con mucha facilidad y la verdad que la zona es una zona en la cual se hundió a cosa hecha. Y es una zona perfecta porque está muy protegida y resguardada de los vientos del norte. Al ser en la zona sur y el arrecife es muy poco profundo, está muy bien resguardado esos vientos y por lo tanto es un buceo a nivel de superficie muy cómodo, muy cómodo. Además también esta zona es una zona en la cual se suelen hacer por profundidad y tal, sí que es cierto que he dicho que no era profundo, pero en realidad son 35 metros de profundidad. Fijaros también ahí los apogones. Me encanta encontrar estos apogones rojos que cuando los enfocas con la linterna se iluminan en los barcos porque es como, no sé, como la vida, ¿no? Como ver la vida de las cuevas. También los apogones los encontramos, ya he dicho, en pequeñas cuevas. Y pues lo que decíamos antes, al estar a 35 metros, también es un precio que se da a la gente que quiere probar el caso o está haciendo cursillos de eco, de descompresión. También es muy fácil. ¿Por qué? Porque la parte en la cual luego cuando vuelves a tierra se hace también entrada desde la orilla. Es una parte que es muy controlada, que está directamente prácticamente a 10 metros y empieza a subir lentamente hacia la parte de arriba. Entonces también en estas zonas se puede hacer unas decos muy buenas o practicar por si alguna vez. Es un precio que realmente es muy bonito en ese sentido. Y fijaros también la parte esta de que es como un comedor, que era donde en principio los turistas también estaban sentados y tal. Hoy en día Malta vive mucho de ese tipo de turismo. De hecho, como os he explicado anteriormente, ahí estoy yo. Cuando hice el snorkel, lo que hice básicamente fue montarme en un vídeo montarme, perdón, en un crucero, entre comillas, como este, pero ahora obviamente más grande. Y que lo que hacía era pues nos llevaba a los puntos donde haríamos snorkel y un poco de turismo por la isla de Comino. Pues exactamente era lo mismo que se venía haciendo desde principios del siglo XXI. Entonces, encontrar estas estructuras también en el techo de las maderas, de algunas lamas rotas, las escaleras estas que hablamos siempre de que le dan esa forma de barco, pues es también un barco que a mí personalmente, a mí me gusta más el Carvuela que no el Alfarud, pero para gustos los colores creo que tiene más encanto el Carvuela. También es la escalera esa principal, es muy característica, ¿no? del Carvuela, esa escalera que veíamos en la parte de proa. Normalmente el Carvuela, pues el buceo se hace por la parte también de proa y luego vas de proa hacia la parte de popa. Aquí sí que es cierto que en la primera inmersión, como habíamos hecho bastante, y este pecio sí que está a 30 metros, estábamos entrando a punto de entrar en deco. Por eso ahora vais a ver que yo me mantengo, empiezo a coger un poquito más de altura dentro del casco del barco para no entrar en deco, ¿no? Esas barandillas, también ahí podemos encontrar alguna morena, podemos encontrar algunas langostas también, que también es como en algunas zonas muy difíciles de ver dentro de barcos. Y sí que es cierto que también esta zona de Gozo
de la parte sur de Gozo, tiene caballitos de mar, no dentro del barco, pero sí que es cierto que cuando vuelves, en eso que decíamos que es como una ascendente, una pendiente ascendente hasta el punto otra vez de salida, sí que es cierto que hay como unas especies de praderitas y ahí a veces podemos encontrar algunos caballitos de mar. Y ahora sí, esta es la última inmersión que hice. Fueron en total 6 buceos. Fue bastante corto, pero pasé como 6 días en la isla. Por lo tanto, también sabéis que si voláis, tenéis que guardar unas 24 horas de prudencia. Siempre y cuando no hayáis hecho deco, claro. Entonces es obligatoria de 24 horas o más. Y aquí estábamos acabando de tener el último buceo, que en este caso el precio que íbamos a hacer para despedirnos era el Cominolan. Aquí vemos las costas estas que hablábamos, que la entrada es directamente desde este empedregado y es más de lo mismo. Como habéis visto, tenía 22 minutos de deco, tal y como estáis hablando, y fijaros que fue nada más descender, que lo estáis viendo, y ya nos estaban marcando que nos quedaban 19 minutos para entrar en deco. Por lo tanto, había que tener muy pendiente la deco porque era la segunda inmersión y la acumulación de nitrógeno, a pesar de que tuvimos un intervalo de superficie de más de una hora, pues evidentemente el nitrógeno en el cuerpo pues no se había evacuado, aún nos quedaba. Y a nivel de la botella teníamos 200 bares, que eso es más que suficiente a nivel de cantidad de aire en la botella, que llevaba además una de 15. Como teníamos la limitación esta de la deco, empezamos nadando por superficie. Empezamos nadando por superficie hasta el punto justo encima del barco y luego, tal y como estáis viendo en este momento, el primer punto de la inmersión fue descender hasta los 35 metros que estáis viendo ahora, que es la entrada a través de esa hélice del propio Cominolan, y también luego esa penetración por ese hueco. Normalmente, si os fijáis, también era muy similar al Alfarud, ¿no? Hay estas aperturas, en este caso la del Alfarud era un poco más pequeña, esta está más abierta y evidentemente, pero están también bien habilitadas para que sea cómodo entrar y poder disfrutar también de la inmersión. Y más de lo mismo, volvemos a encontrar esas salas. En este caso ya no está tan cerrado, sino que tanto el Cominolan como el Caruela, estas salas son bastante grandes y hay más espacio. Fijaros, esto era lo que os decía de las aletas y los gusanos de fuego. Un aleteo puede levantar a un gusano de fuego y que ese gusano de fuego se quede en suspensión en el aire y nos pueda tocar. Por lo tanto, también hay que ir con bastante cuidado, como os he dicho antes. Había también como diferentes niveles dentro de este pecio, el Cominolan. Y básicamente están uno pegado al otro, ¿no? También fue hundido en agosto de 2006 los dos, así que la idea era... Y hay un tercer barco también que se encuentra, lo que pasa que el tercer barco que se encuentra también en esta zona está boca abajo y por lo tanto no es buceable a nivel recreativo. Es un barco normalmente que supongo que se hundieron los tres a la vez y uno en el último momento pues se hundió mal y se dio la vuelta, y es peligroso también bucear en pecios que están boca abajo, ya que las aberturas, las cosas están movidas, es más difícil ubicarte, orientarte dentro del barco. Por lo tanto está ese tipo de buceo indicado solo a profesionales técnicos que tengan experiencia y toda la certificación para bucear en ese tipo concreto de pecios. No es lo normal es bucear tal y como estáis viendo, y aún así podemos visitar y penetrar dentro de los barcos como estáis viendo en estos momentos. Pues el Cominolan en su momento era de la Royal Navy, es decir, fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial, es directamente historia viva. Y sí que es cierto que tiene aproximadamente también unos tamaños similares al Caruela, son 50-60 metros. Y
Este tiene también, este es un poquito más profundo también, 35-40 metros. Aquí estoy yo haciendo un poco de noche del terror. Y hay que ir con cuidado por lo que hablábamos antes, porque al estar también relativamente profundo, podemos... Esto era lo que hablaba de la materia en suspensión, ¿no? De las partículas en suspensión, que muchas veces este pecio obviamente no tiene ningún tipo de dificultad, pero sí que es cierto que en pecios más grandes, en lugares más cerrados dentro de los pecios, hay que ir con cuidado con la turbidez, con el aleteo, para no levantar partículas, polvo y tal, porque realmente nos pueden llegar a limitar mucho la visión, ¿no? Es historia viva también, lo que pasa que pasa mucho con todos los pecios, ¿no? Empiezan, se crean, como hemos hablado antes, en Reino Unido o en Libia, y luego al final la historia de estos barcos se van reconvirtiendo. Pues a lo mejor en Reino Unido tenía una función en su momento yo qué sé, de patrullera, y luego cambian de manos, se venden y luego se reconvierten a pasajeros, ¿no? Que es más o menos las historias estas de los barcos, pues se van comprando y se van vendiendo, y cada gobierno, cada institución pues le da el uso que bien considera. En este caso, pues lo que hablábamos antes, muchas veces estos barcos, algunos, pensar que son los años 40, los 30, 40, 50, y ahí también en la historia de Europa reciente o relativamente reciente, pues han sucedido diferentes acontecimientos. Ahí vemos también una placa conmemorativa en el puente de Mando. También es muy bonito ver este puente de Mando. Creo que el Cominoland es una de las cosas bonitas, es este puente de Mando, que puedes verlo. Es bastante grande, incluso puedes entrar dentro del puente de Mando. Y pues aquí vemos la sección de proa, que también, bueno, pues que también está bien. Dicho todo esto, y un poco para ir finalizando, porque básicamente estos son los 6 pecios que visité, decir que Malta es, para mi gusto, uno de los lugares a nivel de mejores para bucear en pecios. Si vais a Malta es para bucear en pecio. Bucear en pecio, además, con historia. Hay pecios de todo tipo, pecios que se han hundido por la guerra, pecios que han cambiado 1000 veces de manos y al final han acabado aquí, de diferentes países, de diferentes momentos históricos. Malta es un país con mucha historia, con mucha cultura, con mucha mezcla de amalgama de personas. Es un lugar muy, me atrevería a decir, joven, que mezcla la tradición con la cultura moderna. Es un lugar muy acogedor, es un lugar económico, que se hacen las cosas bien, los buceos están muy bien, muy adaptados, y creo que es, a nivel de buceo, un lugar que yo me gasté, creo que con vuelos, hotel y los 6 buceos me gasté como unos 600 euros. Por lo tanto, también es bastante asequible, está a 2 horas de España. La verdad que lo he disfrutado mucho. Es altamente recomendable. Aquí vemos lo que hablábamos antes, que os he dicho, ese mero que estaba ahí escondido en la escalera, y que fijaros que no se achanta para nada, a pesar de que es un mero de pequeño tamaño. Fijaros que no sé si es un Epilephelus, bueno, no se va, está protegiendo su zona, y por mucho que te acerques está ahí. Y la verdad que de vida, pues he visto lugares mejores a nivel de vida, pero también sí que es cierto que encontramos mucho banco de pez alrededor, y son imágenes muy hipnóticas y que son muy bonitas. Y dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, un poco largo, pero es que lo merecía. Os deseo, como siempre digo, lo mejor. Un saludo y hasta la próxima.